Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Editorialmente, este espacio de nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde a través de una labor conjunta de Garza TV y la Dirección de Ediciones y Publicaciones, invitamos a nuestros profesores e investigadores para que nos platiquen de su trabajo, qué están investigando, qué están enseñando y luego qué producen en sus libros. En esta ocasión vamos a platicar con el doctor Armando Ulises Cerón Martínez. Él es profesor investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en la licenciatura en Educación, en Ciencias de la Educación. Doctor, bienvenido. Gracias. Y nos va a platicar sobre el libro Educación y Formación Investigativa a nivel posgrado. Reflexiones epistemológicas, teóricas y metodológicas sobre prácticas investigativas. Doctor, usted es licenciado en Sociología. Sociología, sí. Por la UNAM. Así es. Y luego hace usted una maestría en... Filosofía de la Ciencia en la Autónoma Metropolitana. ¿En cuál? ¿En cuál de las unidades? En Iztapalapa. En Iztapalapa, que además es una unidad con mucha vitalidad, nos lo han comentado, y esto yo creo que vale la pena también mencionarlo. Y luego hace usted el doctorado... En Pedagogía en la UNAM. En la UNAM. Sí. Y actualmente está usted adscrito al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, como decíamos, es usted profesor investigador en el área de... Ciencias de la Educación. Ciencias de la Educación. Estoy coordinando el doctorado en Ciencias de la Educación de un año a la fecha. Atrás, sí. Ajá. Y doctor, entonces, de los temas de trabajo que usted tiene, uno le llama en especial la atención y es el que lo orienta a coordinar y a convocar a una serie de colaboradores para que salga este libro de Educación y Formación Investigativa a nivel posgrado. Usted aquí pone el dedo en la llaga, definitivamente, yo creo que eso es importante. ¿Qué ocurre con nuestros estudiantes de posgrado en esta y en las universidades de México? Definitivamente, usted se preocupa por ese brinco cualitativo, sustancial, y ya lo decía usted en plática previa, del pregrado al posgrado. ¿Nos quiere comentar un poco qué motiva como vocación de estudio esa preocupación? Claro que sí. Bueno, el contexto es que cuando yo arribo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, estoy recién egresado del doctorado. Siempre me he sentido sociólogo. Entonces llegar a lo que es el área de educación y pensar problemas educativos fue algo novedoso para mí. Soy como un antropólogo social en ese sentido. Claro. Y detecté por mi propia trayectoria que di clases a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Pero digamos, en este pequeño margen de decisión me gustó dar clases a nivel posgrado. Y cuando llego aquí al área de ciencias de la educación, me gustó la dinámica de lo que fue la maestría, el nivel de maestría. Pero me empecé a dar cuenta de una situación, a pesar de que es un proceso muy serio, muy riguroso, muy fuerte para formar a nuestros estudiantes, después de que ellos obtienen el grado, no siempre se dedican a la investigación. Entonces dije, ¿qué ocurre? ¿Qué hay con esta aspiración institucional de ofertar, formar investigadores educativos? Y el hecho de que una vez que obtienen el grado, los chicos generalmente no se dedican a la investigación. Alrededor de esa pregunta es como empezamos a trabajar un servidor y nuestros colegas, los colaboradores, en torno a esta temática. Yo creo que, y lo decía hace rato, pone usted el dedo en la llaga porque efectivamente, y en la plática previa usted nos anotaba, la ciencia, el conocimiento máximo que puede estar generando nuestro país, se da precisamente en las instituciones de educación superior que están formando a los futuros investigadores de otras áreas, aunque el sector privado no tiene tanto esta vocación aún, pero definitivamente si no desarrollan esta vocación por la investigación, independientemente de que el oficio tenga otros matices, si no desarrollan la vocación por la investigación científica, no se generan nuevos conocimientos, no se generan conocimientos de punta que transformen el espacio social. Este es un riesgo muy alto socialmente. ¿Cómo lo enfocan ustedes? Bueno, creemos, juntamente con la cultura teórica que nosotros tomamos,
es la del sociólogo francés Pierre Bourdieu, que tiene una perspectiva crítica y estamos convencidos que un caso particular, muy específico, bien construido, puede ser ejemplificador de otros casos posibles. Entonces, en ese sentido, como le comentaba previamente, en el imaginario social todavía, si consideramos las trayectorias escolares, desde el preescolar con los niños ya está institucionalizada la edad a la que hay que ingresar a estudiar. En el preescolar, la educación primaria, la media básica, la educación superior, lo que es la licenciatura en el imaginario social es el último punto todavía donde las gentes suelen visualizar en términos generales. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente en el sentido cotidiano? Los padres de culturas populares les dicen a los hijos: no tengo dinero, no tengo herencia, pero lo que puedo dejarte es tu educación. Exacto. ¿Es cierto? Y eso incluye, como usted lo dice, licenciatura. Es que esa es la visualización que, como comentaba y quiero focalizar, es la percepción que tiene la sociedad. Entonces, como eso está latente en sociedad, se incorpora en los esquemas de visualización de los padres y por lo tanto de los hijos. Y a mí me asombra todavía como tutor a nivel de licenciatura, me dan gente que tutore, los que tienen la beca de Pronavis. Entonces, con mis tutorados platico: ¿y qué piensas hacer ahora que tengas tu flamante título de licenciado en Ciencias de la Educación? Y tienen la presión social de que quieren irse a trabajar, quieren experimentar, porque esta presión es latente. Con este contexto, entonces, ¿qué ocurre? El posgrado generalmente no está ni siquiera como un tránsito posible pensado por ellos. Se distancia. Pues sí. O se aleja. Se aleja o simple y sencillamente no se visualiza. Hay gente que ni siquiera sabe que estamos impartiendo, gente de la licenciatura que no sabe que estamos impartiendo un posgrado, una maestría en Ciencias de la Educación, donde ellos podrían, de la licenciatura en Ciencias de la Educación, continuar su formación. No lo visualizan. Y la gente que llega, entonces, como le comentaba, arriba ya con ciertas situaciones, porque cuando fue a buscar trabajo no lo encontró, y si lo encontró no le gustó o no estuvo bien pagado. Son diversas las razones y muchas veces la gente llega sin la experiencia previa de lo que es una investigación que culmina en una tesis a nivel licenciatura. Ahora, habíamos comentado que bajo la presión que tienen las instituciones universitarias por tener indicadores, entonces prácticamente están regalando los títulos en casi todas las universidades. Entonces, antes era la única forma de obtener el título. Claro, generar la tesis, sufrir con la tesis, pero aprender con la tesis. Definitivamente era ineludible. Además, yo creo que era interesante porque también se iba perfilando la vocación. Uno tenía que elegir algo que lo vinculara con aquel cúmulo de conocimientos que había adquirido en la licenciatura. Y elegir un tema de tesis era ser selectivo con un punto de mi especial interés. Y en esos términos es buscar al director de tesis. Pero la investigación, y concretamente la investigación académica, y por lo mismo como sustento del nuevo conocimiento, tiene una gran importancia. Usted lo plantea que en el nivel de posgrado hay una debilidad en la capacitación o en la práctica del proceso de la investigación educativa. ¿Por qué razones, si ya eligió el individuo entrar al posgrado, a la maestría, por qué viene esta debilidad y no se enfatiza? Bien, para ir ingresando un poquito más también en materia respecto a la temática y del libro, voy a responder un poquito desde la fotografía. Si ustedes ven, la fotografía es precisamente la del ICSU, CEDICSO 21. Ajá, exactamente, el edificio del CEDICSO 21, donde se imparte la maestría en educación, en Ciencias de la Educación. Y de forma intencional la puse borrosa, ¿ok? Porque precisamente no es muy claro lo que se está formando. Es decir, institucionalmente sí, tenemos indicadores y permanecemos en el padrón de excelencia, pero en la práctica, ¿qué está ocurriendo con estos chicos que llegan? En 2 años estamos formando investigadores propiamente dicho, y no es exclusivo de este instituto, como yo dije hace rato. Creo que ocurre en cualquier universidad.
detectamos aquí algo muy interesante. 2 años para formar investigadores no son suficientes, son insuficientes. Son insuficientes. Porque sí. vamos a ir sistematizando el asunto. Primero, porque los chicos generalmente no traen una experiencia previa, es decir, llegan sin haber hecho una tesis como antes se hacía. ¿Okay? Segundo lugar, particularmente esta maestría tiene un perfil tan amplio de ingreso que entonces tenemos gente que ha estudiado informática, derecho, psicólogos, sociólogos, educadores. Entonces, para poder consensar, formar esquemas más o menos homogéneos para pensar problemas educativos, nos llevamos bastante tiempo. Claro. Y entonces, para homologar al grupo. Así es, para tener una competitividad lingüística, como diría Habermas, que todos entendamos exactamente lo mismo. Claro. Entonces, cuando nosotros hemos más o menos logrado eso, ya es el tiempo en que los chicos tienen que cerrar su proceso. Sí. Y eso implica entonces que la gente no siempre alcanza a formarse adecuadamente. Vuelvo a repetir, yo estoy seguro que a partir de estas investigaciones nosotros podemos pensar que eso puede ocurrir en muchos posgrados del país. Sí, 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 lamentablemente es un asunto que ya no se puede postergar tanto en su solución. Tiene usted aquí, si me permite, voy a dar lectura al índice, desde luego una introducción, luego el flujo de capitales y sus reconversiones en el espacio social. La investigación institucionalizada, experiencia en un programa de posgrado. Concretamente los que están ustedes trabajando aquí, que están ustedes mencionando. La dimensión temporal en los procesos de inculcación investigativa a nivel posgrado. Los eventos exógenos, un factor de incidencia de la maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y ciencia e investigación educativa, la visión dominante. Creo que cada capítulo es contundente en el asunto que aborda. Convoca usted a una serie de colegas preocupados por este asunto, y bueno, por lo que pude entender y en algunas partes que estuve leyendo del libro, son altamente coincidentes sus preocupaciones. Pero ahorita regresamos, vamos a un corte promocional y regresamos para que nos comente usted cuáles fueron los puntos de coincidencia con sus colegas y cuáles son las propuestas que arroja este libro a un problema tan severo, que ya necesita una solución. Regresamos enseguida. Pues amigos, aquí regresamos en Editorialmente. Estamos platicando con el doctor Armando Ulises Cerón sobre este interesante libro, Educación y Formación Investigativa a nivel posgrado, reflexiones epistemológicas, teóricas y metodológicas sobre prácticas investigativas. La investigación como un proceso de adquisición y generación del conocimiento científico, doctor. Usted observa un fenómeno y lo observan sus colegas que intervienen en este libro. ¿Cuáles son los puntos de coincidencia en la preocupación por esta
debilidad en la disminución investigativa de los alumnos pues, de licenciatura y desde luego de posgrado? Bien, para no quedarnos nosotros encerrados específicamente en un solo universo empírico que pudiera ser la maestría en Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, también tenemos experiencias con la Universidad Pedagógica Nacional para poder tener un punto de contraste. Y entonces detectamos, por ejemplo, situaciones que tienen en común. Los que aspiran a un posgrado, al no tener siempre una experiencia previa en la investigación, como lo comentábamos, ¿qué es lo que están buscando, si es que algo buscan a nivel posgrado? Es la profesionalización. Es decir, la gente de manera interna, como diría Bachelard, en esta psicología de la investigación, en realidad lo único que anda buscando es cómo doy mejor mis clases y cómo puedo atender mejor mis grupos, cómo ser mejor maestro. Esa es una idea latente que no siempre es explícita en ellos. Claro. Entonces, dentro de las cosas que nosotros tenemos que estar trabajando como cuerpo docente, tiene que ver con quitar esta idea, porque nuestro posgrado está orientado a la investigación de la autónoma. Y casi por antonomasia todos los posgrados son investigativos, en esencia, ¿no? En esencia, particularmente, aunque dentro de esas clasificaciones y prácticas oficiales tenemos posgrados orientados a la investigación y posgrados que se llaman profesionalizantes, donde estas aspiraciones son genuinas. Pero en un momento dado nosotros tenemos que combatir mucho esto, porque hay que, ahora puedo decirlo hasta juguetonamente, exorcizar, y decimos con los estudiantes, al chamuco positivista, porque la gente viene con una idea de que a través de un posgrado va a incidir y va a cambiar el mundo. El problema radica que si están iniciando un posgrado y no han hecho investigación, ¿desde dónde lo quieren cambiar? Claro. O sea, primero, ¿cómo lo conciben? Lo conciben de una manera muy de sentido común, y nuestro trabajo precisamente consistiría en detectar primero esta situación, transformarla y que se generen disposiciones más investigativas, más científicas. Claro. ¿Okay? Y esto lo hace definitivamente una visión completamente diferente de lo que usted menciona, del sentido común, como lo obvio, como lo evidente. Hay que buscar detrás de ello. Hay que buscar la raíz. Esto lo han planteado, lo han platicado con los alumnos seguramente. ¿Y cuál ha sido la reacción de ellos ante esta advertencia? Porque es realmente plantearles un asunto que es una carencia en su formación previa y que puede ser grave en la formación que llevan a cabo. ¿Cómo reaccionan ellos ante esta observación? Bueno, es interesante la pregunta. Voy a echar mano de mi bagaje sociológico. Dice Pierre Bourdieu en un momento dado, cuando habla de la dominación social, el dominado, cuando reconoce o identifica que está siendo dominado, el proceso de dominación entonces es entendido racionalmente y es menos vulnerable cuando se sabe dominado. El dominado, cuando no sabe que es dominado, con su ignorancia contribuye a ese proceso de dominación. ¿Okay? ¿A dónde voy con esto? Cuando todos somos dominados de una u otra manera. Es decir, de una manera tan sutil se nos impone la idea. Yo les digo a los chicos, juguetonamente, para que cobren conciencia, y me encanta trabajar con ellos en el primer ingreso, primer semestre y hasta en el propedéutico. Les digo, ¿quién de ustedes, por favor levante la mano, quién de ustedes pensaba desde los 3 años hacer una maestría en este lugar? Digo, soy juguetón. Y entonces vienen precisamente las risas nerviosas. ¿Por qué? Porque no lo habían pensado. Digo, claro, perdón, me fui muy atrás, ¿no? ¿A los 15 años lo pensaban? No. ¿A los 18, a los 20? ¿En qué momento? Tuvo que ser resultado muy próximo. Como digo, después de haber terminado la licenciatura y no haber encontrado en el campo laboral, en el campo profesional, lo que ellos esperaban. Entonces, ¿qué es lo que entonces ocurre con esta gente? Viene con muchas expectativas, y luego lo que quieren hacer es cambiar el mundo. Tengo la experiencia de una alumna que, siendo abogada, tiene una temática muy bonita, porque quiere ella, en su intención como abogada, hacer que los adultos mayores tengan mejores condiciones de vida a través de la manipulación de las leyes. Entonces, platicando con ella, le digo, ¿sabes qué? No necesitas un posgrado para hacer eso.
ve a una ONG, genera tu propio movimiento, haz tus manifestaciones y yo te acompaño. El posgrado es una invitación para pensar de manera diferente el mundo que compartimos con todos. Esa es la invitación y eso cuesta trabajo. Claro, y además exige un cambio de conducta intelectual, por decirlo de alguna manera, muy profunda. Así es. Esto tiene que ver mucho con una cantidad de nuevas lecturas, nuevos autores. Por cierto, doctor, y usted lo advierte también en alguna de las partes del libro, uno de los autores fundamentales fue Bourdieu, Pierre Bourdieu. ¿Por qué este magnífico sociólogo francés fue uno de los pilares para construir el aparato reflexivo del libro? Bien, particularmente los que colaboramos creemos que la propuesta de Pierre Bourdieu es, realmente él es un revolucionario que, como muchos autores lo han halagado, un clásico en vida. Él murió en 2002. ¿Okay? Entonces él era un clásico en vida, y así como Carlos Marx en su momento fue la síntesis de lo mejor que produjo Europa a finales del siglo XIX, Pierre Bourdieu es la síntesis de lo mejor que se produjo en Occidente en el siglo XX. Él es la síntesis de Carlos Marx, de Emilio Durkheim y de Max Weber. Entonces, los tres grandes pilares de lo que es la teoría social están concentrados en Pierre Bourdieu, lo que nadie ha logrado todavía. Entonces él tiene una aportación muy interesante. De hecho, seguimos trabajando aportaciones de él. Es el sociólogo más citado en congresos educativos como el COMIE, por ejemplo, en México. También en el COMEXO ya tenemos datos al respecto, pero el que sea el más citado no significa que sea por ello el más comprendido. Toda institucionalización tiene perversiones, y a través de la herramienta de Google Trends, por ejemplo, yo tengo algún artículo donde en algún párrafo pongo: Pierre Bourdieu se va de vacaciones. Bueno, si ya está muerto, ¿cómo se puede ir de vacaciones? Resulta que es muy interesante ver las estadísticas. En los periodos, no sé si conoce o el público conozca lo que es Google Trends, pero uno pone alguna palabra, alguna persona, algún nombre, y entonces se dan estadísticas por años y por meses. Y en un periodo, digamos, de un año, digamos 2014, podemos ver dónde la gente ha buscado más en Google el nombre del autor. Si yo pongo Pierre Bourdieu, disminuyen las estadísticas drásticamente de las búsquedas en los periodos de vacaciones de verano y de diciembre. Ya, eso es una perversión. Entonces, por eso también es conocido, pero no significa que sea comprendido. Y es un reto para nosotros seguir trabajando con el autor. ¿Y cómo lo toman los estudiantes? Porque para muchos enfrentarse a la lectura de Bourdieu es apenas una primera experiencia, y no es fácil. No es fácil, no es por las palabras, a veces es un discurso, y traducido además es un discurso complejo, es un discurso difícil. ¿Cómo lo toman los alumnos? Bien, pues nuestro reto, y particularmente hablo a título personal, mi reto es que esto que es complejo, yo creo que hay una diferencia entre complejo y difícil. Pierre Bourdieu es complejo, pero no es difícil, ¿sí? Entonces, si partimos de esta situación, a los estudiantes lo que hago es mencionarles las cosas tan cotidianas. ¿Por qué elegimos lo que elegimos? Algo que parece tan individual, tan personal, tiene raíces sociales. Y usted recordará esta frase, soy totalmente Palacio. Y le digo, bueno, Pierre Bourdieu nos habla de ese olfato social que desarrollamos. Y de repente nuestro olfato social efectivamente nos dice, aquí tenemos una chica Palacio, pero volteamos y vemos a algún compañero y decimos, pero este huele a otra cosa, y podemos decir, este es totalmente mercado, ¿no? Totalmente tianguis. Nuestro olfato social nos permite distinguir, y por eso tiene una obra que se llama La Distinción, todas estas prácticas sociales a través del gusto. Estas cosas que hacemos de manera tan cotidiana y tan inconsciente, inclusive. Preconsciente, diría Pierre Bourdieu. Sí. Lo hacemos tan cotidianamente que entonces les digo, ya lo hacen ustedes. Ahora Pierre Bourdieu lo que es sistematizarlo, y elegimos autores, elegimos posgrados, elegimos una pareja, un auto, etcétera, ¿no? Y a partir de eso es nuestro reto, ¿no? Y la respuesta social ante los estímulos del consumo, de la elección del estudio, del gusto por la casa, de la ropa, etcétera, etcétera. O sea, una cantidad de respuestas individuales y colectivas
están explicadas. O sea, eso lo hace interesante. Y bueno, y tiene mucho que ver con esto precisamente, la formación investigativa. Doctor, es importante que este libro se conozca en esta universidad y en muchas otras, porque ustedes, el conjunto de autores que intervienen en este libro, están proponiendo acercarse a un tema preocupante, pero no por ello sin solución, sino al contrario. Es el momento de enfrentar una solución. ¿Por qué recomienda usted la lectura de este libro en un sentido mucho más amplio de lectores, en un universo más amplio de lectores? Bien, dado el tipo de tratamiento que utilizamos, que es, como diría también Pierre Bourdieu, una sociología reflexiva, en la medida que yo comienzo a hacer un análisis, yo o cualquiera, ¿no? Hablo a título personal, pero cualquiera hace un análisis reflexivo de su sociedad y este análisis está bien construido, entonces no solamente analizo a la sociedad, sino me estoy analizando a la vez. Si critico a esa sociedad, me estoy criticando a la vez. Entonces, cuando el lector se adentre a este libro y empiece a ver lo que ocurre, lo que ha ocurrido con él, es decir, porque yo tuve que elegir un posgrado no inmediatamente, o porque eso lo elegí muy pronto tras salir de la carrera, porque me fui a educación, porque hice esto o aquello. Cuando empiece a leer este caso particular, estoy seguro que es como un espejo donde, a pesar de que es un caso distinto al suyo, va a encontrar muchas similitudes. Esa es una de las razones por las cuales podría hacerse la recomendación de esta lectura. Claro. Y a los colegas, ¿por qué les recomienda su lectura? Bien. Es interesante. Sí, a los colegas. Bueno, resulta que hablar de los colegas es un rubro un poquito, que le diré, más difícil por una sencilla razón. Porque en una relación, una posición de homología, a veces con los colegas es más difícil decirle, mira, te comparto esto, porque cada quien cree saber lo suficiente y no siempre tenemos la disposición de aprender de los otros. Pero y en ocasiones hay un estigma. A mis estudiantes de repente viene mucha presión y dicen, ¿por qué un solo autor? Digo, bueno, eso me hace saber que quien hace un comentario de ese tipo no ha comprendido que Bourdieu es la síntesis de muchos autores. Yo mencioné tres. Claro. Doctor, de verdad, riquísima e interesantísima charla. Lamentablemente, bueno, pues tenemos que despedirnos, pero quiero agradecerle que haya aceptado la invitación para venir a platicar sobre este libro y sobre lo que encierra el libro. Un tema de verdad importante que debemos abordar con mayor profundidad. Así que le agradezco mucho la charla y al doctor Armando Ulises Cerón Martínez, coordinador del libro Educación y Formación Investigativa a nivel posgrado, reflexiones epistemológicas, teóricas y metodológicas sobre prácticas investigativas. Léalo, consígalo, vaya a la librería Carácter a buscarlo o a las bibliotecas de nuestra universidad. Se va a encontrar con un trabajo y una serie de enfoques muy interesantes sobre un problema que toca la puerta y la toca con insistencia. Gracias, doctor. Gracias. Y a usted que nos ha seguido en Editorialmente, gracias. Lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego.